Muy buenos días, hermanos. Les saluda Carlos Añada. En este día estaremos estudiando bajo el tema Jesús enseña acerca del agua viva. La lección está basada en el capítulo 4 de Juan, versos 7 en adelante. Iniciaremos leyendo de manera introductoria lo que es el verso 7 del capítulo 4 hasta el verso 14. Y el verso reza de la siguiente manera. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué secarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Quisiera empezar brevemente haciendo una comparación entre el personaje del cual estuvimos estudiando la semana pasada, que es Nicodemo, y el personaje de hoy, la mujer samaritana. Como ustedes saben, conocen, Nicodemo era un fariseo, no simplemente un fariseo, también era un maestro de la ley. Y aparte de ser fariseo y maestro de la ley, era parte del Sanedrín. No era cualquier persona, Nicodemo. De hecho, cabe mencionar que la mayoría de los fariseos, si no eran de clase alta, eran clase media, la mayoría eran hombres de negocio. Nicodemo tenía un conocimiento alto de las Escrituras. Ser maestro en Israel de la ley no era cualquier cosa. Pero resulta que a pesar de tener ese conocimiento intelectual acerca de Dios, Nicodemo no conocía a Dios como tal. Jesús reveló que necesitaba nacer de nuevo. En pocas palabras, Nicodemo necesitaba ser salvo. El conocimiento intelectual no salva. La revelación gloriosa de Dios a través del conocimiento de las Escrituras aplicada por medio del Espíritu Santo, trayéndote a vida para reconocer quién Dios es y quién tú eres. Eso es lo que salva, el nuevo nacimiento, la salvación dada, aplicada a través del Espíritu Santo. Por otro lado tenemos a la mujer samaritana, una mujer que no conocía la palabra, que no tenía posiblemente el mejor de los estatus sociales. De hecho, se cree que socialmente era despreciada por la vida moral que ella llevaba. No solo eso, sino que también, y lamentablemente, era mujer, lo cual se miraba como una desventaja en tiempos antiguos, porque a la mujer no se le daba el lugar que merecía. Era mirada en cierta forma un tanto despectivamente, era mirada de manera despectiva. Pero hay algo más, y es que ella era samaritana. Y aquí es donde yo quiero enfatizar, porque si había algo que el judío odiaba, era un samaritano. ¿Y por qué ese odio? Para entenderlo tendríamos que mirar un tanto lo que es el contexto histórico antes de lo que se está llevando a cabo aquí, en este verso bíblico. Resulta que el reino, el imperio de Asiria, cuando conquistó a las tribus del norte, a las 10 tribus, las que se llamaban Israel, se llevó cautiva mucha de la gente, pero dejó un remanente en ese lugar. El reino asirio, el imperio asirio, acostumbraba no solamente a llevarse cautiva a la gente, sino que ponía gente de otras naciones en la nación conquistada y ponía gente asiria de igual manera con el fin de influenciar la cultura, las costumbres y, por qué no, la religión de las naciones que ellos conquistaban. Eso era bastante efectivo, ya que Israel lamentablemente pues fue influenciado por esta gente. Israel empezó a adoptar sus costumbres, su cultura. Y lo más lamentable de todo, empezó a
practicar la idolatría. Ahora, además de Jehová, ellos adoraban otros dioses y tomaron a Jehová como un dios más en su repertorio. No le temían, no le tomaban en cuenta como el Dios único y verdadero. Agregado a ello, los samaritanos veían el Pentateuco como un documento dictatorial, por lo tanto no inspirado, no absoluto. Todo esto había llevado a los judíos a desarrollar un odio en contra de los samaritanos. Y es por eso que la mujer trae este argumento en contra de Jesucristo. Es preciso que veamos entonces que, a pesar de que estos dos personajes, Nicodemo y la mujer samaritana, eran muy diferentes, ambos tenían una necesidad, y esa era la necesidad de ser salvos. Y Jesucristo conocía esa necesidad, una necesidad que es desconocida para muchos y que si no es a través del poder del Espíritu Santo no nos puede ser revelada. Una necesidad esencial de la cual depende la vida y la muerte. Pero Jesús hace a un lado todas estas cuestiones. Él no le importó que esta mujer, esa mujer que llevase una vida moral comprometedora, no le importó que fuese samaritana y no le importó tampoco que practicase una religión diferente. El objetivo de Jesucristo era claro para con esta mujer y él inicia la plática. De hecho, es preciso que entendamos y que tengamos esto en cuenta para que veamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque, fíjense ustedes, Jesucristo, después de haber estado en Judea, decidió irse a Galilea. De Judea a Galilea y viceversa habían 3 rutas alternas que podrían tomarse. La más corta era atravesar Samaria. Muchos de los judíos optaban por no tomar esa ruta, al menos que fuese en tiempo de fiesta. Pero Jesús, dice Juan, le era necesario pasar por ese lugar. Cualquiera diría que Jesucristo, siendo diligente con el ministerio que el Padre le había dado, a él le precisaba llegar rápido a Galilea para seguir con su ministerio. Pero esta teoría es echada en tierra cuando vemos más adelante que Jesucristo se queda por 2 días en Samaria. Por lo tanto, entendemos que a Jesucristo le era necesario, le era esencial, y es la única opción que nos queda. Era necesario y le era esencial pasar por Samaria porque él tenía una cita divina con esta mujer. Él iba con el objetivo ya de salvar a esta mujer. Él había determinado manifestarse a esta mujer como tal. Y la mujer, pues, desconociendo quién Jesucristo era, le dice: como tú, siendo judío, me pides a mí que te dé beber, que soy mujer samaritana. Y Jesucristo le dice: si conocieras quién es el que te pide de beber, si conocieses el don de Dios, entonces tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Por esta declaración, que es bastante fuerte y que tiene un peso teológico inmenso, la mujer no lo pudo entender, y ahí vemos en cierta forma la ignorancia que ella tenía acerca de las Escrituras. Y ella le dice: Señor, no tienes con qué sacar esa agua. ¿Cómo pues la vas a obtener? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien dio este pozo a sus hijos? Y de este pozo bebieron él y sus ganados. Y Jesucristo le dice: no. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior saltarán aguas de vida eterna. Será una fuente de agua que saltará para vida eterna. La mujer aún no entendía. Ella no había captado el mensaje, lo que Jesucristo le estaba declarando. Y ella vuelve y le responde: dame esa agua para que yo no vuelva más acá. Y Jesucristo le dice: ve y llama a tu marido. La mujer le dice: yo no tengo marido. Jesucristo le dice: bien has dicho, porque con el que hoy estás no es tu marido. Has tenido 5 maridos y con el que hoy estás no es tu marido. Entonces la mujer le dice: me parece que eres profeta.
Es preciso que entendamos algo, hermano, en esta parte de la conversación. Y es esta declaración donde Cristo dice que le daría agua viva. ¿A qué se refería Jesucristo? ¿Y qué es esa agua que al tomarla, al beberla, quita la sed de una manera permanente? Primero veamos qué es lo que Jesucristo quiere decir con esto. El Antiguo Testamento utiliza esta analogía. Ahí es donde podemos ver que la mujer no conocía tanto de las Escrituras. En Jeremías, por ejemplo, Jehová reprendiendo al pueblo de Israel les dice: me dejasteis a mí fuente de agua viva y cavasteis para vosotros cisternas rotas. Zacarías y Ezequiel de igual manera hablan y utilizan este término de agua como un agente purificador, como un agente de vida. Pero el que más me llama la atención a mí es Ezequiel, porque usa un paralelismo cuando utiliza la analogía del agua y nos permite entender un poco más qué es lo que Dios quiere decir cuando Él habla acerca de esta agua viva. Ezequiel 36, verso del 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y